Paz y bien. Muy buenos días a todos nuestros televidentes, seguidores en el Facebook, seguidores en el canal de televisión. Que el Señor los acompañe este nuevo día, como todos los días, que los bendiga, que les dé sabiduría, gran poder, iluminación, fuerza de voluntad para continuar el camino hacia el Señor. Bienvenidos a un programa más de Reflexionando, un tema interesante para ahora. Las viejas y las nuevas generaciones, ¿verdad? ¿Qué hay de lo viejo? ¿Qué nos ha aportado las viejas generaciones? ¿Qué nos están aportando las nuevas? ¿Cuál es el futuro de las nuevas generaciones en el mundo? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué mensaje estamos entregándole a la humanidad? ¿Qué estamos recibiendo del Señor? ¿Qué estamos haciendo por los demás? Entonces, esta y otras reflexiones hoy en su programa Reflexionando con este tema interesantísimo, las viejas y las nuevas generaciones, lo tradicional, los principios morales y espirituales, las costumbres, las viejas costumbres, la moral, la ética, lo cívico, lo profesional, la sociedad actual, la educación actual, la educación vieja, que nos ha dejado muchos recuerdos, la educación espiritual, fíjese bien, la sociedad tradicional y la sociedad actual, la música, la música que escuchábamos antes y la música que tradicionalmente teníamos con la música actual, la juventud actual, la juventud de las antiguas generaciones, de las generaciones viejas. Todos estos temas vamos a irlos viendo poco a poco, ¿verdad? La juventud y sus nuevas generaciones, el futuro que nos depara a todos. Fíjense bien, esto y más hablaremos en este programa hoy, aquí en Reflexionando, con un tema interesantísimo, las viejas y nuevas generaciones. Antiguamente, pues, la educación era totalmente distinta a la educación que actualmente estamos recibiendo. Por ejemplo, en la época mía, en la década de los 60, no existía el kinder. Lo que existía era el oyente. O sea, estaba la educación primaria, que era de primero a quinto grado. Y los niños menores de 6 años, entonces lo que recibían era una clase, pero como oyentes. Se sentaban a la par a un ladito ahí de los alumnos del primer grado, y uno como oyente pues también tomaba nota de las clases impartidas por el docente en esa época. En la primaria, como vuelvo y repito, era de primer grado a quinto grado. No existía el sexto. El sexto grado lo incorporaron ya en los años 70. Iniciando la década del 70, incorporan el sexto grado de la primaria, que continúa actualmente. En esa época, los vecinos, o sea, los que formaban parte del barrio, de la colonia, de la aldea, del caserío, principalmente el jefe de familia, el padre de familia, educaba también a los hijos de los vecinos. O sea, existía el respeto mutuo, el respeto a los mayores y el respeto a los menores. Un niño que faltaba respeto a un mayor era castigado por cualquier padre de familia, incluso con los maestros en la escuela. Hoy, pegarle a un niño
es un delito grave que lo van a demandar y lo van a denunciar al ministerio, a los derechos del menor, ¿no? Sí, al ministerio de la ley. Hay una ley que protege a los menores. Entonces, en esa época no existían este tipo de leyes. Otra cosa, la educación era que un niño que recibía, por ejemplo, el primer grado, sabía perfectamente bien todo el abecedario, las vocales, manejaba bien las capitales de los países. Hoy los estudiantes, inclusive en los colegios, no saben cuál es la capital de Rusia. Entonces, hay una marcada diferencia. Y por eso hemos traído hoy en Reflexionando este tema interesante para que los que no se dieron cuenta se den cuenta. Además, había que saludar en esa época de nosotros. Saludar a todo mundo. No se podía tocar lo ajeno. Por mucha hambre que uno tuviera, no podía tocar el elote del vecino, la milpa, porque era no solo castigado por el dueño, sino que también recibía castigo allá del vecino y cuando llegaba a la casa también recibía otro castigo. Aparentemente eso es una brutalidad o un abuso a los derechos del niño, pero en realidad preguntémonos por qué estamos actualmente como estamos. En aquella época todo mundo se respetaba. En aquella época todo mundo hacía justicia. Si alguien era encontrado extraviado o perdido, la persona que lo encontraba lo llevaban a su casa y luego avisaban a los pueblos y ya uno era localizado. Además, si alguien, por ejemplo, andaba dinero, porque en esa época se manejaba la moneda, la plata más que todo. Entonces había que cuidar a esa persona que andaba ese dinero en la calle, si lo encontraba usted. Este tema, pues nosotros lo estamos tocando porque en la actualidad muchas cosas han cambiado, totalmente. La gente se ha desviado de sus principios espirituales. La gente no ha respetado las órdenes emanadas del Todopoderoso. La regla, los mandamientos de Dios han sido asaltados, adulterados, han sido avasallados. Nadie los está cumpliendo al pie de la letra. Ese es el tema. Entonces, por eso hemos traído a relucir esto de las tradiciones, porque antes sí se respetaba a Dios. Antes a uno lo ponían hincado a orar para que creyera en un ser superior. Y desde la niñez le infundían a uno esos principios morales y espirituales. Hoy, desafortunadamente, que hay más habitantes en el planeta y hay mayores necesidades, los principios morales y espirituales se han perdido. Definitivamente tenemos que decirlo y debemos de aceptarlo. ¿Y quiénes somos los culpables? Pues los padres de familia, las organizaciones sociales, las iglesias, todo mundo somos culpables, pero principalmente el hogar, la familia. Porque en la familia se gestan todos los principios para el resto de la vida de un niño o de un adolescente. En la otra parte la pone la sociedad, los centros educativos, pero principalmente en el hogar. En el hogar se han perdido los principios fundamentales espirituales. Se han perdido porque nosotros no inculcamos a nuestros hijos esos principios tan básicos y elementales. La educación se ha vuelto terriblemente mercantilista y materialista. La educación por parte del padre se ha olvidado totalmente. Hoy usted va por la calle, puede ver una concha de un banano tirada en la calle y no la recogen. Antes sí.
había que agacharse, quitarlo, porque eso podía causarle un accidente a otra persona. Imagínense cómo detalles tan pequeños vienen a enaltecer al ser humano. Entonces, necesitamos urgentemente recuperar esas tradiciones, esas viejas costumbres, escuchar música clásica, música que eleva el espíritu. Hoy tenemos otro tipo de música que la juventud maneja y que son millones de personas las que siguen esto, no solo en los conciertos, sino que también a través de las redes sociales. Entonces la música se ha vuelto estridente, alejando al hombre de Dios, alejando de esos principios espirituales. Entonces por eso tocamos el tema de la música. La educación, por ejemplo. La educación en los centros actualmente es un problema serio que la misma autoridad tiene que hacerse presente para mantener el orden. Pero vamos a continuar hablando de esta problemática mundial después de esta breve pausa. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, buenos días, paz y bien para todos. Recuerde www.edntvhn.com es nuestra página web donde ustedes nos pueden conocer. La pueden ver en la pantalla, ahí está la dirección de nuestra página web donde podemos interactuar con usted, con sugerencias, con mensajes, ¿verdad? Es nuestro teléfono, el 9451-2625, ¿verdad? Para sus llamadas, mensajitos. Así que estamos nosotros dispuestos, pues, a colaborar con ustedes. Muy bien, lo tradicional hoy se ha vuelto ambiguo. Alguien que le lleva flores a su novia, aparentemente no es algo antiguo, que ya monótono, tedioso. Se ríen de esa persona que le lleva flores a su novia. ¿Cómo es posible que un principio moral tan bonito se pierda? Por ejemplo, las serenatas se han perdido en la sociedad. Antes el novio le iba a cantar a la novia. Era algo bonito, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué se pierde? Porque alrededor en ese barrio y la colonia ya hay miles de personas. Hay bandas delincuenciales que no lo permiten. Por eso se está perdiendo la tradición y las buenas costumbres. El escuchar música clásica que enerva y eleva el espíritu es visto como algo antiguo. A la juventud más bien le molesta. La juventud quiere escuchar reggaetón, bachata, vallenato, quiere escuchar la música estridente, baja, de baja calidad. El rock, por ejemplo, ¿verdad? Que insinúa el consumo de la droga. Todo este tipo de influencia externa está perdiendo a la juventud. Entonces, ¿cuál sería el futuro de nuestra juventud? Eso es lo que nos preocupa. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los beneficios que va a recibir la sociedad de estas nuevas generaciones? Con este tipo de música, con este tipo de educación, con el tipo de formación social que está recibiendo la juventud, sin oportunidades. Estamos de acuerdo que deben de haber libertades para el joven, que el joven exprese lo que siente. Pero si va a expresar el joven cosas que lo van a llevar a la degeneración tanto del espíritu como de su cuerpo, entonces no tiene sentido. Debemos de cultivar las cosas buenas. Estoy de acuerdo de que ya no se manejen las costumbres de antes, pero que manejemos los mismos principios de otra forma, adaptado al tiempo.
al tiempo actual, al tiempo de la tecnología digital. Totalmente de acuerdo. Pero el principio que no varíe, porque eso nos va a permitir continuar por mucho tiempo más. Así como vamos a 1000 por hora, la juventud no tiene futuro. Hay un negro por venir para la sociedad, porque se están perdiendo esos principios. Hoy ya no hay respeto del padre al hijo, ya no hay respeto del hijo al padre, del sobrino al tío, del primo al otro primo, ya no hay respeto, se ha perdido. Qué lindo pues lo de antes, cuando recibíamos, por ejemplo, el diploma del 5º grado, que habíamos ya evacuado esa primera etapa de la educación primaria y pasábamos a una educación secundaria que continuaba con los educadores preparados, con los maestros que eran como nuestros padres prácticamente. Difícil de olvidar esos tiempos maravillosos y que hoy los necesitamos con mucha urgencia. Las nuevas generaciones entendemos que son más numerosas, que están asistidos por tecnología avanzada, con una ciencia bien avanzada, con filosofías más avanzadas, con arte más avanzado. Pero se están perdiendo, por ejemplo, los principios del arte antiguo. Se están perdiendo los principios religiosos antiguos, ¿verdad? Que era básico. Ninguna comunidad indígena existía sin la orientación de un guía espiritual. Venían de España, venían de países lejanos a enseñarnos, máxime la gente de tierra adentro, los indígenas. Me acuerdo de todo lo que expresó el misionero de la iglesia, Manuel de Jesús Subirana. Hay pasajes bellos y experiencias en distintos pueblitos de Honduras. Entonces, todo eso se ha perdido. Ahora ya la iglesia, los misioneros no trabajan de esa forma. ¿Por qué? Porque son otros tiempos, estamos de acuerdo. Pero la misión debe de continuar. La ayuda al indígena debe de continuar. Los indígenas y las etnias están abandonadas. Fíjense bien, que están abandonadas de guías espirituales. Y por eso hay incremento de delincuencia. Qué bonito llegar a un pueblito donde todo el mundo lo conoce a uno y todo el mundo lo saluda. Hay pueblitos todavía en Honduras que no han perdido la tradición. La mantienen viva y eso es muy bueno, porque eso les permite tener paz, libertad y felicidad. La libertad, la paz y la felicidad no la dan los gobiernos, la dan los pueblos, las comunidades, nosotros como seres humanos. Nosotros somos los que tenemos que dar la paz, la felicidad y la libertad. En la medida en que nosotros aportamos a la sociedad cosas buenas, esta se va a mantener y va a continuar produciendo buenos elementos, excelentes filósofos, científicos, doctores con conocimientos maravillosos. Estas cosas, amigos y hermanos, debemos de ir reflexionando en ellas y viendo nosotros de qué manera podemos irle aportando a este grupo de personas que se llama sociedad las mejores cosas. Hay muchas personas que quisieran hablar de sus conocimientos, pero no tienen acceso a los medios. Eso es desafortunado, porque necesitamos que personas que tengan el conocimiento, la capacidad, puedan proyectarle a la sociedad esos conocimientos para el beneficio de cada uno de los hondureños y del mundo en general, ¿verdad? Entonces, estas tradiciones ya prácticamente se perdieron.
Hoy, si usted está haciendo alto en un semáforo, todo el mundo le va a pitar porque todo el mundo anda desesperado. Todo el mundo anda estresado. Todo el mundo quiere llegar primero. Entonces, hay que empezar a enderezar el entuerto de nuestras vidas. Hay que empezar a corregirnos y a tener buenos modales, buenas costumbres. Hay que empezar nosotros a trabajar sobre nosotros mismos, porque el primero que tiene que cambiar soy yo. Si yo cambio, los demás van a cambiar. ¿Quién es aquel que regalándole una sonrisa va a regresar o pagar con un mal gesto? Si usted regala sonrisa, recibe sonrisas. Si usted da consejos buenos, recibe buenos consejos, ¿verdad? Con justa razón dijo el gran Kabir Jesús: no le hagáis a los demás lo que no quiere que te hagan a vos. Entonces, si queremos recibir cosas buenas, pues empecemos a dar lo bueno de nosotros, lo bueno que tiene la vida. Empecemos a compartir. Ahora que venía aquí al canal, me encontré con un amigo que me estaba haciendo esos comentarios, ¿verdad? Que nosotros queremos recibir solo bien, dando mal. Eso no es posible. Nosotros vamos a recibir bien y cosas buenas cuando empecemos a darlas y a compartir con los demás. Allí es donde tenemos que trabajar. Y conservar las costumbres tradicionales, no perderlas, aunque se le cambie el nombre o el término, pero actualizar aquello bonito a la vida actual. Eso es lo que debemos de hacer, ¿verdad? En la medida en que nosotros trabajemos en esto, así vamos a ir recibiendo. Todo el que siembra cosecha. Si usted siembra maldad, va a cosechar maldad, odio, rencor, tiranía, etc. Entonces hay que empezar a sembrar cosas buenas, cosas que van a dar su fruto en beneficio de los demás. Hay que hacer cosas pensando en los demás, no pensando egoístamente en nosotros, ¿verdad? Por eso, pues, sobre todas las cosas, primero Dios, ¿verdad? Dios es primero Dios sobre todas las cosas. Si nosotros manejamos ese principio espiritual, no nos va a pasar nada, ¿verdad? Dios sobre todas las cosas y trabajando en Él y con Él, para Él. Pero vamos a continuar, amigos y hermanos, con este tema interesante después de la pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. Paz y bien para todos nuestros hermanos a nivel nacional e internacional, viendo el fantástico programa Reflexionando hoy con el tema las viejas y nuevas generaciones, esperando que ustedes saquen el mayor provecho, ¿verdad? Gracias por continuar con nosotros. Les decía que lo tradicional debemos de convertirlo y actualizarlo. Por ejemplo, en la educación, en el hogar, debe de conservarse el respeto, infundirle a los hijos el principio moral y espiritual, no hacer las cosas malas, creer en un ser superior, la oración en la mañana y en la tarde, acostumbrar a nuestros hijos a ese orden, a esa disciplina, aparte de lo que va a recibir educativamente en los centros donde él visita, por ejemplo en la iglesia, en el colegio, en la escuela, etcétera, según sea el caso. Pero eso es básico. Y entonces, cuando alguien cumple años, pues cantarle, llevarle serenatas y demostrarle pues el cariño y el aprecio que la familia le tiene y que es una persona muy importante en la familia. Eso es básico en el hogar. A nivel público, pues lo mismo, ¿verdad? En los centros educativos, por ejemplo,
que se guarde el respeto entre el alumno y el educando, o sea, entre el maestro y el alumno, el estudiante. Entonces, no perder el esquema trazado desde un inicio, que es el respeto a los demás y las necesidades de las personas van a empezar cuando termina la del otro. Eso es muy importante, manejarlo en los centros educativos, ¿verdad? Los maestros, por muy jóvenes que sean, deben de darse a respetar. No mantener esa relación últimamente que se está viendo en la juventud, donde el maestro le pierde el respeto al alumno, abusa de él, del estudiante. Entonces debe de haber ese respeto, que el estudiante mire en el maestro como una persona con un grado superior a él y que merece el respeto. No decir malas palabras, palabras soeces, saludar y respetar, cumplir con disciplina y honestidad. Eso lo necesitamos urgentemente para actualizar lo viejo y adaptarlo con la educación actual. También es importante que el resto de patrones que tiene el estudiante, por ejemplo en las universidades, donde hay excelentes catedráticos, debe de estar ese respeto. En las prácticas de las profesiones, por ejemplo, en la práctica de la medicina, en los hospitales, en los centros de salud, ¿verdad? En los césares, en el seguro social, por ejemplo, donde los estudiantes de medicina deben de guardar el respeto a sus maestros, a sus educandos, al rector de la universidad. Ese principio de respeto y de moral, de espiritualidad y de ética profesional debe de conservarse actualizando lo tradicional y adaptándolo a las nuevas generaciones. ¿Para qué? ¿Cuál sería el objetivo? Muy bien, de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, pero hoy por hoy, por ejemplo, grandes cantidades de profesionales que están graduándose, que están saliendo como nuevos servidores para la sociedad, el gobierno debe de atender estos gremios y debe de proporcionar todo el apoyo y toda la logística para que estos nuevos profesionales encuentren una salida a sus necesidades personales, como se hacía antes, ¿verdad? Donde un médico iba a prestar su servicio social a un hospital, pero lo iba a hacer de su voluntad y de buena manera. Los gobiernos no erogaban grandes cantidades de dinero porque había una satisfacción entre el estudiante y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces, estos nuevos profesionales se incorporaban y quedaban en los centros de servicio de salud pública a nivel nacional, ya como empleados cuando estos se graduaban. Eso debe de continuar. No que hoy los profesionales ya titulados y preparados salen a trabajar en otras profesiones que no son las que él recibió, o sea, por lo que él se graduó. Tienen que andar trabajando, por ejemplo, hay ingenieros que andan trabajando de mecánicos, de agricultores, porque no hay oportunidades para estas miles y miles de profesionales que están saliendo graduados de los centros educativos del país. Entonces, esta problemática debemos de traerlo tradicional, como se hacía antes, adaptarlo a las grandes cantidades de profesionales que hay hoy. ¿Cómo? Atendiendo esos miles y miles de enfermos, porque más bien hacen falta médicos para atender el sinnúmero de enfermedades y la gran cantidad de pacientes que hay en los hospitales, en los centros de salud, en el seguro social. ¿Por qué? Porque no hay incentivos de parte del Estado para estas personas. Incluso los médicos van a tener que esperar, no sé qué, hasta 6 meses para recibir pago por sus servicios prestados a la salud pública. Entonces, desde ese punto de vista,
necesitamos urgentemente ir corrigiendo, ir adaptándonos a las exigencias actuales, ¿verdad? Es importante para todos nosotros que esto se realice, porque los beneficios van a ser inmensurables, enormes, enormes. Grandes cantidades de pacientes van a ser atendidos en los distintos lugares. Crear, por ejemplo, fuentes de salud gratis para la población, donde la población no tiene que tener, no necesita tener recursos económicos para recibir los servicios públicos, ¿verdad? Crear esas instituciones capaces de albergar y de sufragar la gran cantidad de medicamentos para regalárselos a la población, ya que la situación les está perjudicando económicamente. Entonces, la contaminación ambiental, evitar los incendios forestales, es básico. Entonces, todas esas cosas, por ejemplo, antes, en mis tiempos, cuando había un incendio en una montaña, el alcalde auxiliar de la comunidad citaba a todos los hombres para que fueran con ramos a apagar esos incendios. Hoy no, hoy se requiere que el cuerpo de bomberos se desplace con camiones llenos de agua para controlar un incendio. O sea, la población misma no está colaborando para conservarse a sí mismo. Este es el problema fundamental. Entonces, para que el Estado no derogue, en aquellos tiempos el Estado no erogaba grandes cantidades de dinero pagando a apagadores de fuego. Eran las comunidades las que se encargaban de limpiar los callejones, carreteras y mantener la salud y la higiene. Los mismos pobladores mantenían pues las comunidades limpias. Hoy hay carreteras llenas de zacatales por las orillas, nadie las chapea. Todo eso se ha terminado y necesitamos recuperarlo. La misma población debidamente educada y orientada va a hacer estos trabajos, ¿verdad?, en mayor cantidad. Y entonces el Estado no tendría esas grandes salidas de dinero en presupuestos para conservar las carreteras, calles y pueblos limpios. Es importante, pues, entender estas cosas y reflexionar sobre ellas mismas. Entonces, muchas cosas que se pueden hacer hoy y que antes se hacían y que hoy se pueden hacer, no se están haciendo. ¿Por qué? Porque el mismo ciudadano no está colaborando en aportar lo que él puede dar. Hay miles de jóvenes sin trabajo, imagínense, en las comunidades que pasan sentados. En los parques pasan sentados sin hacer nada. Estos jóvenes pueden colaborar de una u otra forma, siempre y cuando sean orientados y coordinados correctamente. Entonces, hay cosas tan sencillas que podemos hacerlas sin necesidad de grandes inversiones económicas. Entonces, este tipo de tradición debemos de mantenerlas en los pueblos, en las comunidades, en los pueblitos pequeños. A pesar de que están invadidas por la tecnología, no importa, mejor todavía. Vamos a usar la tecnología en beneficio de las comunidades. Entonces, este tipo de problemática debemos de resolverla, pero deben de haber grupos de personas que lo presenten como un plan de trabajo. Los llamados a estas cosas son los funcionarios públicos, ¿verdad?, que deben de presentarle a la población proyectos en pro del desarrollo de las comunidades, pero de una manera sencilla, de una manera económica, donde los dineros, si se van a erogar, que sean como sueldos para las personas que van a colaborar en estos proyectos. Yo pienso que si lo hiciéramos así, las cosas serían diferentes en nuestro país. Pero vamos a continuar después de estos mensajitos y gracias por estar con nosotros. Bien, amigos, paz y bien para todos.
nuestros televidentes que siempre están pendientes de reflexionando, y hoy les he traído el tema importantísimo, muy importantísimo, de las viejas y nuevas generaciones. Fíjese que el mundo sería para nosotros, nuestras ciudades serían para nosotros y los pueblos serían para nosotros maravillosos si nosotros adaptáramos las viejas costumbres y tradiciones a los tiempos actuales. Nos ahorraríamos grandes cantidades de dinero. Por ejemplo, si las comunidades cuidaran las fuentes de agua que hoy por hoy se están agotando en el mundo. Las fuentes de agua dulce se están agotando en el mundo. Ya lo están diciendo los organismos internacionales que difícilmente llegaríamos al 2050 con agua dulce. ¿Por qué? Porque las generaciones, la juventud, los viejos jóvenes de otras épocas no conservaron, no trazaron planes de conservación climática. Ese es el problema que estamos enfrentando hoy. Si las comunidades protegieran los bosques, por ejemplo, si hay un incendio, no esperar que vengan los bomberos, que vengan tal. Entonces no hay una visión cristiana. Debemos de buscar conservar los recursos naturales porque Dios nos entregó eso. Dios es el que nos tiene acá. Esta casa es del Señor. Entonces hemos perdido esa visión hacia buscar el ejemplo que Jesús nos ha entregado. Jesús nos ha entregado en la Biblia ese conocimiento maravilloso para que conservemos las cosas que Él tiene para nosotros. Entonces, partiendo de esa situación, las comunidades deben de mejorar. Las comunidades deben de tener iglesias. La juventud de las aldeas deben de asistir a esas iglesias, ¿verdad? A buscar la orientación de Dios Todopoderoso. Jesús ha sido el máximo exponente de la juventud. Jesús es un joven que demuestra cómo se debe conservar los bienes que Dios nos ha entregado, que nos ha heredado para que las usemos correctamente. Entonces, partiendo de allí, diremos que todo está en seguir los ejemplos de Jesús, que es el máximo y último exponente que Dios nos ha enviado, ¿verdad? El Mesías que Él ha enviado para orientarnos, para educarnos, para demostrar con hechos cómo se debe de vivir. Las comunidades deben de conservar los árboles, no talarlos. Si usted va a talar un árbol para servirse de él, siembre 4 o 5 árboles, ¿verdad? Para reponer el daño que supuestamente le está causando a la naturaleza. Rondar las cercas es importante. Los potreros de los ganaderos, me acuerdo que antes les hacían una ronda, una limpieza, por si había una chispa de fuego o un rayo encendía el bosque, no pasaba al otro sector. Hoy no. Hoy más bien el ganadero, el terrateniente, el dueño de esas tierras donde está el ganado, le meten fuego para matar las garrapatas y no gastar en insecticidas, no gastar en otro tipo de cosas. Eso afecta el medio ambiente, ¿verdad? Eso contamina el medio ambiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer comparativamente? Pues lo mismo. Si nosotros tenemos a nivel interno ese sucio espiritual, ¿verdad? Que no hemos sacado el egoísmo, que no hemos sacado el odio, el rencor, la venganza, entonces se va a dar el problema externo. Por eso estamos como estamos. El hombre, en la medida en que va cambiando internamente a nivel espiritual, así va a ir cambiando a nivel externo. Por eso se refleja lo interior hacia lo exterior a través de la vida de los seres humanos. Las sociedades son producto de lo que cada uno de sus individuos es. Necesitamos cambiar, y siempre lo hemos dicho,
Cuando cambiamos espiritualmente, cuando nos transformamos espiritualmente, entregándonos a la vida que Jesús vino a demostrar, entonces las cosas van a ser diferentes. Vamos a tener más conciencia social, vamos a tener más conciencia del medio ambiente, de cómo afectamos el clima, de cómo alteramos con la contaminación, la atmósfera. Entonces, hoy ya usted no puede tomar agua de un río, porque están exageradamente contaminados. Arrojamos la basura en cualquier lugar, ¿verdad? No la ubicamos donde debe ser. Para eso se creó el basurero, ¿va? Para colocar la basura en su lugar. Hoy cuando vienen las lluvias, todas las calles de las grandes ciudades, los bomberos tienen que hacer limpiezas enormes, porque son toneladas y toneladas de basura. Nosotros debemos de educarnos primero y vivir con un medio ambiente saludable, y eso va a ser posible cuando a nivel interno también estemos limpios. Espiritualmente hablando, tenemos muchas necesidades. Espiritualmente estamos mal. Necesitamos transformarnos cada día que pasa. Necesitamos implementar la educación que Jesús vino a darnos, implementarla diariamente en nuestras vidas. Eso nos va a permitir vivir en paz, felicidad y armonía. Eso nos va a permitir llevarnos bien con todo mundo. Entonces, las nuevas generaciones son las llamadas a expresarse en este momento. La juventud, más que todo, está en la obligación de prepararse para enfrentar el futuro. Porque si no se toman medidas ahorita, en este momento, las consecuencias van a ser fatales para los hijos, los nietos, los bisnietos, etcétera, etcétera, etcétera. Es necesario que usted, querido hermano que me está escuchando, tome conciencia de lo que estoy hablando, porque de esto va a depender el futuro de las nuevas generaciones. De esto va a depender el bienestar de ellos. No pensemos egoístamente de que solo nosotros vamos a existir. No, tiene que pensar en su prole. Viene la reproducción humana, ¿no? Vienen los hijos, vienen los nietos, vienen los bisnietos. Entonces, en ellos hay que pensar. ¿Qué futuro le estamos heredando nosotros a estas futuras generaciones? ¿Qué estamos haciendo ahora para estas generaciones del futuro? ¿Estamos actuando correctamente? Haga estas reflexiones, hermanos, en sus hogares y piensen en el futuro de sus hijos, de sus nietos y de sus bisnietos. El daño que estamos causando ahora puede repercutir en algo nefasto para las nuevas generaciones. Ese es el mensaje de ahora. Pensar en las nuevas generaciones, pero pensar seriamente, no como algo del diente al labio, no. Tenemos que pensarlo y actuar, tanto a nivel espiritual, educando a nuestros hijos, a nuestros vecinos, porque debemos de transformarnos con una educación fundamental espiritual, donde haya ética y moral, conservando las viejas tradiciones y adaptándolos a los tiempos actuales. ¿Para qué? Para que las nuevas generaciones no vayan a sufrir las consecuencias de lo que nosotros estamos sufriendo ahora por no haber pensado en el pasado. Las cosas que hoy haremos son las cosas que en el futuro disfrutaremos. Lo voy a repetir. Las cosas que hoy hacemos son las cosas que vamos a disfrutar en el futuro. Entonces, de eso va a depender. Es cierto, yo me voy a morir, pero quedan mis hijos. Se van a morir mis hijos, pero quedan los hijos de ellos. Entonces, el mundo va a continuar. El mundo es nuestra casa, nuestro hogar. Hoy las grandes instituciones que manejan el medio ambiente a nivel mundial están pidiendo a gritos: o queremos un planeta plástico o queremos un planeta que sea nuestro hogar, nuestra casa. El futuro, hermanos, va a depender de nosotros.
En la medida en que nosotros trabajemos para el futuro, en esa medida vamos a conservar nuestro hogar, que es la Tierra, que es el planeta. Pensemos seriamente en esto, porque es la que nos da el oxígeno, nos da la comida, nos da el agua, nos proporciona todos los recursos que necesitamos. La Tierra es un ser vivo. Estamos agonizando la Tierra. Con esto concluiremos nuestro tema de hoy diciéndole, en la medida que tú trabajes por el planeta, en la medida que tú adaptes las viejas tradiciones y las buenas costumbres al tiempo actual, en esa medida va a ser el futuro de las nuevas generaciones. Gracias, amigos, por haber estado con nosotros. Agradecerles su atención y dejándolos con esto, ¿verdad? Que piensen en el planeta como ese gran hogar que tenemos, con esa herencia que Dios nos ha dejado para que disfrutemos y tengamos una vida mejor. Será hasta el próximo programa que estaré con ustedes, si así Dios lo permite. Bendiciones para todos, paz y bien para todos.